Hoy salen de la prisión los presos del Procés, después de que Sánchez concediera los indultos. Una medida de gracia, de perdón, que ha sido respondida por el Gobierno con una nueva amenaza de construir una república. Los indultos son un primer paso. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente? Y sobre todo, ¿quién va a marcar el ritmo? Los presos salen hoy de prisión, pero quedan fugados de la justicia, como el expresidente Puigdemont, a quien se le allana el camino para regresar. Así se lo contamos hoy en Voz Populi. Esto y también la fuga de empresas de Cataluña a raíz del procés. ¿Sabían que la mitad se fueron a Madrid y no han regresado? Enseguida profundizamos en ello y también en la factura de la luz y en el baile de sillas que se avecina en el Consejo de Ministros. Vamos ya con todo. Los indultos concedidos a los presos del Procés son solo un paso y dejan en el aire una pregunta. ¿Qué pasa con los que huyeron de España? En particular con el expresidente Puigdemont o los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, que viven en Bélgica desde el año 2017. El Gobierno sugiere que los indultos abren un nuevo contexto que facilitaría su regreso a España, de tal forma que puedan responder ante la justicia, como hizo en su momento otra de las exconsejeras, en este caso Meritxell Serret. Jorge Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente es uno de los asuntos pendientes en este nuevo deshielo que se abre ahora entre el Gobierno y la Generalitat independentista, y es sobre todo el futuro de Carles Puigdemont, que sigue huido en Bélgica. Lo que contamos en Voz Populi es que Puigdemont, como sabemos, está inmerso ahora en un proceso complejo, en un suplicatorio para retirarle la inmunidad parlamentaria que tiene derecho como eurodiputado. Perdió esa votación, por lo tanto perdió la inmunidad, pero recurrió al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, y cautelarmente se le ha devuelto esa inmunidad. Bueno, el Gobierno español se ha presentado como parte afectada en ese proceso y ese movimiento va a dilatar en el tiempo la inmunidad de Puigdemont. Y esto abre una serie de interpretaciones sobre lo que puede hacer el Gobierno en este tiempo en el que Puigdemont va, digamos, a retener esa inmunidad. Y lo que puede ocurrir es que efectivamente se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo, como ocurrió con la consejera Serret, y Puigdemont regresa a España, responda ante la justicia, pero quizá por penas más leves, si se reforma el delito de sedición. En fin, puede haber ahí algún tipo de apaño o de arreglo que todavía es pronto para verlo. Lo que nos dice el Gobierno, lo que le pide a Puigdemont es que regrese y que responda ante la justicia, y de hecho recuerdan que los indultados del proceso lo han sido porque respondieron ante la justicia y fueron efectivamente condenados. Pero se abre un periodo en el que Puigdemont, Ponsatí, Comín, recordemos también hay otros líderes que huyeron, como Marta Rovira, la portavoz de RC, que está en Suiza, que tendrá que decirse qué se hace con ellos. Pues veremos qué pasa, pero otro asunto de los que llevas en el artículo que publicas hoy en Voz Populi es que la narrativa internacional, que no termina de entender que haya políticos en prisión, que los presos catalanes estén ahora mismo en las cárceles, ha pesado esta narrativa a la hora de conceder los indultos, ¿no? Bueno, es uno de los argumentos que está vendiendo el Gobierno como para justificar la decisión que ha tomado. Ellos citan el editorial que publicó el Financial Times, que es el diario probablemente más influyente de Europa, defendiendo este gesto valiente de Sánchez para normalizar la situación. Pero es cierto que el Gobierno está argumentando en los medios de comunicación que, bueno, no se entiende muy bien en algunos países de Europa que líderes políticos en democracias occidentales estén encarcelados. Hay que recordar que el Gobierno español, primero con Rajoy y luego también con Josep Borrell, que fue ministro de Asuntos Exteriores, dedicó una ingente cantidad de esfuerzos, de dinero, de recursos y de diplomacia para explicar fuera de nuestras fronteras lo que había ocurrido en Cataluña en los sucesos de octubre del 17 y por qué estas personas estaban en prisión. Bueno, toda esa narrativa que hay ahora, y se alinean con esta teoría más anglosajona de no entender por qué esta gente estaba en prisión y así justificar los indultos. Jorge Sainz, muchísimas gracias por esta información. Y en los últimos días el empresariado catalán ha apoyado los indultos como medida para devolver la estabilidad a la comunidad. Una comunidad que, como consecuencia del proceso y la incertidumbre posterior, sufrió, entre otros problemas, una importante fuga de empresas. La mitad de las que se fueron de Cataluña, desde que se celebrase el referéndum ilegal, el 1 de octubre, se fueron a la Comunidad de Madrid. Así lo constata el propio registro mercantil. Nerea San Esteban, cuéntanos. Sí, Ana, desde que empezó todo este tema del 1 de octubre,
octubre de 2017 hasta hoy, la mitad de las empresas que salieron de la comunidad catalana llegaron a la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de más de 3.500 empresas, que son una cantidad muy importante, que decidieron cambiar su sede, pues porque ellos consideraban que cambiando su territorio y viniendo a una comunidad como la madrileña estarían en un periodo de estabilidad y más tranquilidad, porque ya dicen que el dinero es bastante cobarde, ¿no? que acude a los sitios donde se siente más seguro, y esa es la decisión que tomaron entonces muchos empresarios y que siguen tomando hoy. Nerea, ¿pueden afectar los indultos, la concesión de los indultos a estas cifras de alguna manera? Bueno, hay que decir que los empresarios defensores de estos indultos han insistido muchas veces que esto lo que va a hacer es traer una tranquilidad a Cataluña que hasta ahora no había, que van a ayudar a que se inicie un diálogo que hasta ahora no existía y que va a haber como un periodo de paz en el que las empresas se puedan sentir seguras, ese dinero pueda sentirse seguro otra vez y puedan volver. De hecho, el presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, decía el otro día que él en ningún momento defendía los indultos, pero sí que hablaba de que se necesitaba un periodo de normalidad que implicara que todas esas empresas que han salido volvieran otra vez a su territorio. Nerea San Esteban, muchísimas gracias. A vosotros. Y les hablamos ahora de la factura de la luz. El Gobierno ha anunciado que rebajará el IVA del 21 al 10% de aquí al mes de diciembre. La cuestión es que no todo el mundo se va a beneficiar de esta medida. Cerca de 800.000 hogares van a quedar excluidos, ¿no es así, Alberto Sanz? Así es, Ana. Las primeras pinceladas que hemos sabido de esta bajada del IVA de la factura de la luz pues nos hacen ver que no se van a poder beneficiar aquellos hogares que tengan una potencia contratada por encima de los 10 kilovatios. ¿Quién tiene este tipo de potencia? Pues este tipo de potencia lo recomiendan las empresas para aquellos hogares, grandes casas, chalés, pues que necesitan un gran uso de electrodomésticos y que necesitan tener una mayor potencia. Nos dice la CNMC que estiman que en torno a 800.000 hogares son los que están acogidos a este tipo de tarifas por encima de los 10 kilovatios. Esta medida va a afectar a los hogares, sin duda, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Se van a poder beneficiar? Así es, pasa lo mismo que con los hogares. Hay pequeños negocios, pequeñas empresas que tienen potencias contratadas por debajo de los 10 kilovatios y hay empresas que tienen la famosa tarifa 3.0, que es la recomendada para negocios y para pymes, que también están por encima de estos 10 kilovatios. Se estima que es en torno a 750.000 en negocios y empresas. Si hacemos la suma total, podemos ver que en torno a 1,5 millones de consumidores podrían verse afectados entre empresas y hogares. Alberto Sanz, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, Ana. Bueno, precisamente de esta rebaja del IVA en la factura de la luz, también de la retirada de las mascarillas en el exterior, han hablado largo y tendido las televisiones, tanto privadas como públicas. Sobre el papel que juegan estas últimas, nuestro compañero Rubén Arranz lanza el dardo del día. Querido espectador, mientras el Consejo de Ministros decidía esta mañana sobre la extradición a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre, algunas televisiones hablaban sobre la bajada del IVA de la luz o que nos quitaremos el próximo sábado la mascarilla para andar por la calle. Los medios de comunicación siempre, digamos que ayudan a relativizar determinados problemas que afectan al gobierno y a las empresas que los financian o ayudan a potenciarlos en el caso de que su partido esté en la oposición o de que dentro de una propia empresa o de una compañía haya una persona que tenga la necesidad o que tenga la voluntad de revolver el gallinero. Siempre ocurre igual, por eso no es casualidad que cuando un gobernante entra tanto en Moncloa como en una administración autonómica, una de las primeras decisiones que tome sea la de granjearse aliados mediáticos o la de cambiar a los responsables de la televisión pública. Es lo que ha pasado precisamente, lo que pasará en Telemadrid después de la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. Lo primero que se ha anunciado es una reforma legal que al final básicamente lo que consistirá va a ser en el cese de José Pablo López, que es el director general de Telemadrid. Los medios siempre ayudan y los medios siempre perjudican. La clave es nadie renuncia al final cuando está en el poder a controlarlos y a influir en ellos, porque sabe realmente que como generadores de debates, como potenciadores de incendios y como plataformas o palancas para moldear la opinión pública, son totalmente potentes y son muchas veces imprevisibles. Pero bueno, querido espectador, esto que le digo pues es lo que hay, es conocido y es un fenómeno que lamentablemente, por mucho que pasen los tiempos, por mucho que se extiendan las nuevas tecnologías y por mucho que mejore o varíe el periodismo, pues nunca va a terminar.
Y faltan unos días para que Sánchez culmine la remodelación del Gobierno. Y la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, es una de las que podría cambiar de cartera. Y ya suenan nombres para sustituirla. ¿Cuáles son? Antonio Rodríguez, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues son Luis Planas y José Manuel Álvarez. El primero es el ministro de Agricultura y Pesca, el segundo el embajador en París. Estas dos personas ya salieron en la quiniela de hace año y medio cuando se formó el gobierno de coalición y ahora vuelven a estar en boca de muchos diplomáticos y embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores. La ministra González Laya pues pasa por un mal momento, está en horas bajas, ha tenido la crisis diplomática con Marruecos, esta semana una polémica votación en la Asamblea del Consejo de Europa y hay mucha gente que cree que es el momento de relanzar la política exterior española y sobre todo encauzar esa crisis que hay con el país vecino. Antonio, estamos en plena crisis con Marruecos, en un momento muy delicado. ¿Es momento para cambiar a la ministra de Exteriores? ¿Qué señal estaríamos lanzando a Rabat? Ese es el verdadero peligro, el dar una sensación de que se le está concediendo un premio a Marruecos. Pero hay gente que piensa que puede ser beneficioso ya que el país vecino considera a la ministra la verdadera culpable de la crisis de abril, que luego desembocó en el asalto de Ceuta, en la retirada de la embajadora marroquí. Y, por ejemplo, Luis Planas fue embajador en Marruecos durante unos años antes de ser ministro, hizo un muy buen papel allí, conoce a mucha gente sobre el terreno y podría ser la persona, el ministro, que lograse volver a una situación normal con Marruecos. En el caso de José Manuel Álvarez, él fue el principal asesor diplomático de Pedro Sánchez durante la primera legislatura de Sánchez en solitario y hay varios indicios de que sigue teniendo muy buena relación con el presidente, viene a menudo aquí a Madrid, va a ser el encargado de redactar la ponencia de política exterior en el Congreso Federal del PSOE en octubre, con lo cual hay muchos que ven en él ese posible ministro de Sánchez para esta nueva etapa de la legislatura. Bueno, pues en unos días veremos en qué queda todo. Antonio Rodríguez, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, y con esta información nosotros nos vamos ya a la mesa de análisis. Bueno, y ahora sí que sí, estamos con Irene González, bienvenida Irene. Hola, ¿qué tal? Y con Gaby Sanz, bienvenido también. Gracias. Vamos a hablar de un tema del que no hemos hablado hasta ahora, podéis adivinar cuál, ¿no? Sí. Eso es, indultos. Ayer Pedro Sánchez anunciaba que concedía esta medida de gracia por la concordia, dice, para España y para Cataluña. Escuchen. Tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia. Bueno, concordia es la palabra más escuchada por parte del presidente en estas últimas semanas. La cuestión es que los indultos es un primer paso, luego vienen más. Estará la mesa de diálogo, una mesa de diálogo, Gaby Sanz, la que ha abierto la puerta a Junqueras. ¿Qué puede pasar? Sí, lo contamos en Voz Populi hace 2 o 3 semanas, que el Gobierno estaba asumiendo ya la lógica de que Junqueras iba a sentar. Y eso es un trago muy difícil de digerir, porque los indultos como tal, bueno, la gente puede pensar esto se agota en sí mismo, es una medida de gracia, todos los gobiernos lo han hecho, desde el inicio de la democracia ha habido miles de indultados, pero claro, estos indultos tienen una peculiaridad. La primera, que los indultados no se arrepienten, o no están dispuestos a acatar la legalidad que infringieron hace ahora 4 años, va a hacer 4 años. Y la segunda, que se quiere sentar a la mesa de diálogo nada menos que a uno de los condenados a 13 años por el Tribunal Supremo y que dice que lo volverá a hacer. Y que dice que se va a sentar para pedir la amnistía y la autodeterminación de Cataluña. Eso es un trago muy difícil y viendo al presidente del Gobierno en la comparecencia de 3 minutos que ha tenido, se le notaba en un tono grave, mucho más grave que el que empleó en el Liceo el lunes para anunciar a la sociedad civil catalana. ¿Esto por qué? Porque sabía perfectamente que se estaba dirigiendo no a ese núcleo de sociedad civil catalana, sino a 47 millones de españoles
muchos de los cuales rechazan los indultos. Bueno, es que a la sociedad civil catalana verdadera, que es la constitucionalista y que no recibe subvenciones del gobierno, no se ha dirigido Sánchez nunca. Ni siquiera fueron invitados al liceo asociaciones como Impulso Ciudadano, como la asociación Sacabat, ni como Asamblea para una escuela bilingüe. Ignora por completo la sociedad civil, ni siquiera a los 47 millones de españoles, porque no hay que olvidar que entre una de las particularidades que tú estabas mencionando de este indulto, que creo que sí que la tiene, es que está indultando por un delito gravísimo, que de los más graves que puede haber en democracia, que es intentar subvertir el orden constitucional y con ello romper la paz civil. Está indultando su propio socio de gobierno, con lo cual es que es una medida, es un tipo de corrupción que no está tipificado, pero que es muy grave, y no hay que olvidar esta circunstancia. De hecho, Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, en su discurso, una vez anunciados los indultos, decía que los presos salen con la voluntad reforzada de caminar y construir esa república. En surten amb la voluntat reforçada de construir una república catalana lliure i justa. És l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació. És l'hora d'un referèndum acordat. És l'hora de la solució que genera més consens intern. Bueno, la cuestión es que tienen difícil pactar ese referéndum. El gobierno no lo quiere, Junts está presionando por otro lado. Realmente esto es un círculo vicioso que no va a terminar. Lo tienen imposible ambos socios, tanto el PSOE como Esquerra Republicana de Cataluña, que van a ser aparentemente los únicos que se sienten a esa mesa, porque tanto Junts per Catalunya como las CUP, por supuesto, rechazan sentarse, no digamos el PP y Vox. Entonces, el problema que tiene esa mesa, vamos a suponer, Irene, que sea real la voluntad del presidente del gobierno de intentar arreglar el contencioso de Cataluña. Quiero creer que es así, pero claro, para arreglar el contencioso de Cataluña realmente y en serio, tú te tienes que sentar con la otra pata constitucionalmente erigida desde hace 45 años, que es el Partido Popular, que es el otro partido, el otro gran partido que gobierna España. Y del lado de los independentistas o nacionalistas de Cataluña tendría que estar Junts per Catalunya, que también ha gobernado durante 20 y tantos o 30 años la Generalitat. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en la mesa de diálogo solo va a haber dos actores y los demás desde fuera tirando de la cuerda cada uno para su lado, yo le auguro poco futuro. Yo, la verdad es que hay una mesa de diálogo perfecta en la que pueden participar todos los actores, y son las Cortes, que es donde están los partidos representados y elegidos por los ciudadanos. En el momento en el que tú creas un órgano extraparlamentario para tomar decisiones que pueden modificar el sistema político y el sistema democrático, esto es muy grave. Es que es muy grave, es que vamos a tomar medidas de una forma arbitraria por parte del presidente del gobierno, y esa es la gravedad de la mesa de diálogo, que ya se intentó hacer la primera cuando fue antes de la pandemia. ¿Qué sucede además ahora? Claro, Junqueras es un gran beneficiado de esto, porque Puigdemont ahora queda un poco marginado, porque él no se puede acoger a la gracia de los indultos por no haber sido juzgado porque se fugó. Pero ¿tú crees que Puigdemont no va a intentar intervenir desde Waterloo día sí día también? Pero lo que hay que hacer es no aceptar que el gobierno quiera realmente, si quiere arreglar el problema de Cataluña, ¿cómo se va a arreglar concediendo? Es como decir, no, si queremos unir, lo mejor es que nos separemos. Oiga, pues es que esto no lo entendemos. ¿Por qué está vulnerando usted, insisto, el Estado de Derecho y la ley? El presidente, no sé, no tiene ningún respeto. La cuestión es, si no se intenta el diálogo, ¿qué se puede hacer con Cataluña? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que le recriminan también al Partido Popular? Pregunto. Yo creo que al margen de lo que proponga el Partido Popular y el resto de los partidos del arco parlamentario, la primera medida que tienes que tomar en una situación de este tipo es no dar la razón a quien ha contravenido en la convivencia hace 4 años. Quiero decir, la solución a Cataluña no puede venir de darles la razón 4 años después, por la vía de los hechos, cuando hace 4 años se les juzgó y se les sentenció por parte de un Estado democrático, además de la forma absolutamente legal que han respaldado muchas instituciones europeas y mundiales. ¿Qué hay que hacer? Hombre, yo no te voy a decir eso, Ana, de la conllevancia de la que hablaba Ortega y Gasset en la Segunda República, porque está ya muy traído, pero sí es cierto que hay que pedir a la otra parte que entienda una cosa. Aquí no hay un problema de Cataluña con España ni de España con Cataluña, hay un problema entre catalanes, de una mitad de los catalanes que no acepta que la otra mitad pueda decidir seguir siendo españoles, que han vivido
durante 45 años sin ningún problema de identidad. Identidad nacional, identidad de equipo de fútbol, identidad religiosa, lo que quieras. Y hay una mitad que quiere secesionarse haciendo que el resto se sientan extranjeros en su propia casa. Eso es lo que ningún Estado puede admitir. Bueno, es que preguntabas que cómo se puede solucionar esto de Cataluña. No es una varita mágica. Quiero que se entienda, sobre todo desde la Cataluña constitucionalista, que ahora mismo se va perdiendo, que se va perdiendo por goleada, pero que eso no significa que no se pueda avanzar el camino adecuado, que es hacer algo que no se ha hecho hasta ahora, quitarle salir de ese marco mental independentista, de pensar que ellos son personas que únicamente quieren una secesión, son personas que están en las instituciones, están en la Generalitat, están en el Parlamento, tienen todas las instituciones copadas, no hay derechos y libertades dentro de Cataluña para toda la Cataluña constitucionalista, no se puede estudiar en tu lengua materna, hay un nivel de adoctrinamiento, hay una sociedad enferma. Hay una sociedad enferma que está padeciendo una ideología que tiene unos tintes xenófobos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estado de Derecho, respeto y protección del más vulnerable, de los derechos y libertades de aquellos que no están en el poder. Bueno, intentarlo por primera vez. Pero estaremos de acuerdo en que tampoco se puede ignorar a esa parte de la sociedad que se siente independentista, que por las razones que sea votan y que de hecho, si hay un gobierno ahora mismo separatista, pero no han votado en las urnas, tampoco se les puede ignorar. Pero es que no se entiendo muy bien esto, siempre se dice, oye, no vamos a ignorar a los independentistas. Oiga, ¿y quién les ignora? Yo lo único que estoy pidiendo es que se respeten los derechos de ciudadanía de todas las personas. Y estas personas a las que al parecer no se puede ignorar bajo ningún concepto son precisamente las que están llevando a cabo la vulneración de los derechos y libertades. Es que en la teoría del apaciguamiento, que ha hecho furor no solo en el PSC, también hará en buena parte del PSOE, la idea es que hay que no darles la razón a los independentistas, pero sí atender a que ellos tienen una forma de pensar muy determinada. Ya, pero es que en este lado la mayoría tiene otra forma de pensar tan respetable como la de la minoría. Por supuesto, ninguna duda. Claro. El querer existir. Claro. Pues Irene González, un placer, como siempre. Gaby Sanz, otro placer. Igualmente. Ya sabéis que me encanta teneros con vosotros. Igualmente. Terminamos esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden ver y leer en la web de vozpopuli.com y también seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos de lunes a viernes. Por cierto, importante, suscríbanse y comenten, que nos encanta leerles. Estamos también en formato podcast en Spotify. Y nosotros, pues como siempre, que les voy a contar, que volvemos mañana, como siempre, con muchísimos más temas propios y de la actualidad. Hasta pronto, cuídense.